Buenos días a todos. Quería comentar o compartir con vosotros en esta mañana algo que llevo sintiendo todo este tiempo que tenemos que estar en casa, que tenemos que estar confinados. Estos tiempos que parecen o que son un poco, entre comillas, difíciles, porque no podemos desplazarnos, no podemos movernos, no podemos ir donde queramos, no podemos hacer como queramos. Y algo que me viene rondando en la cabeza es las dificultades que se nos vienen debido a que tenemos que estar en casa. La falta de trabajo, la falta de recursos económicos, la falta de libertad, que hace que en algunas ocasiones pues podamos sentirnos un poco abatidos, un poco temerosos, un poco sin saber cuál va a ser realmente el futuro de todo esto y en qué va a quedar. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Dios nos guarda en todo momento, de que a Dios esto no le pilla por sorpresa. Dios está en control de todo en todo momento. Y Él está por nosotros. Su favor está hacia nosotros para darnos la solución a todas las cosas y para cubrir todas las necesidades que tenemos en todo momento. Hay un versículo que es el que me daba vueltas en todo esto, que es el Salmo 37, el versículo 25. Que dice así: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Esto es un versículo que a mí me ha dado vueltas y vueltas y vueltas durante muchísimos años. Siempre he dicho que ningún hijo de Dios mendigará el pan. Ningún hijo de Dios mendigará el pan. Eso significa que Dios será el que provea a cada uno de sus hijos. Ninguno de sus hijos tendrá que estar pidiendo como un mendigo, porque nosotros no somos mendigos, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre, y como Padre Él ha prometido encargarse de nosotros. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. ¿Quién son los justos? ¿Quién es el justo? Romanos 3, del 21 al 28. He querido buscarlo porque la palabra de Dios siempre nos viene a la memoria ese versículo de que no hay justos ni aun uno. Y siempre por así decirlo, nos escondemos detrás de esa palabra. Claro, es que entonces justo no es ninguno. Justo en Romanos 3 dice, Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuantos todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Repito, a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. Justo es el hombre que cree en Jesús. Justo es el hombre que cree en lo que ha hecho Jesús.
entonces entendemos que el justo es aquel que ha creído en la obra redentora y salvadora de Cristo. Justo es el que tiene fe en Dios. Romanos 4, versículo 5 dice: pero al que no obra, sino que cree en él, en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Justo es aquel que vive por fe en Dios. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito: el justo vivirá a base de fe. La fe en el Señor es la base de todo. Creer en el Señor es la base absolutamente de todo. Eso es la base de nuestra tranquilidad en estos momentos difíciles. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes dónde ir, cuando no sabes dónde buscar. La fe en el Señor es la base de nuestra tranquilidad. Y leemos Jeremías 17. El 7 y el 8. Jeremías 17, 7 y 8. Y dice: bendito aquel que confía en el Señor, y cuya confianza está en Él. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará tan frondoso, y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Fíjate lo que dice: será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor. Cuando viene el calor, cuando viene cualquier dificultad, por ponerte un ejemplo, para el árbol es cuando viene el calor, porque estará tan florido, tendrá tantas hojas, estará tan frondoso, que dará sombra y no le afectará el sol. Por eso no teme cuando viene el calor. Y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto, porque las raíces de ese árbol que está plantado junto a las aguas son tan profundos que siempre, siempre, siempre estará absorbiendo de la parte más húmeda y no dejará de dar su fruto. Es igual que estar en el Señor. Es siempre, siempre, siempre que estemos creyendo en el Señor, no dejaremos de dar nuestro fruto, porque el que tiene todas las cosas en su mano, que es el Señor, Él se encargará de que nosotros podamos seguir dando ese fruto. El Señor, la fe en Dios es la base de nuestro reposo. Si leemos el Salmo 23, el 1 y el 2, que todos lo conocemos bien conocido. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, y nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Si el Señor es mi pastor, y nada me falta, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Si el Señor es mi pastor, y yo creo que es mi pastor, y nada me falta, yo estoy en lugares tiernos, en lugares delicados donde descanso, porque sé que Él es el que cubre todas mis necesidades. Él es el que se encarga de todos mis problemas. Pero para que esto suceda, es necesario que nuestra fe sea probada y sea hallada aprobada. Porque todas estas cosas solo funcionan por la fe en Jesús. No por la fe en las cosas que tenemos alrededor, no por la fe en las cosas materiales. Cuando faltan esas cosas materiales, como en este momento que falta el trabajo y falta el sustento, es cuando empezamos a ponernos nerviosos.
Nos ponemos nerviosos porque hemos puesto toda nuestra confianza en ese trabajo, en ese sustento y en las cosas que rodean toda esta vida, que parece que ya casi no nos hace falta el tener a Dios, porque el que no tiene una asociación que le cubre, o el que no tiene una asistenta social que le da, o el que no tiene más o menos bien situado y tiene un banco que le dé un crédito, son situaciones en las que hace que el Señor casi ya no te haga falta para nada. Pero cuando viene este momento de necesidad y no hay nadie que se encargue de ti, es cuando empiezas a tener temor, y es cuando dices, ¿dónde están todos aquellos que me ayudaban? ¿Dónde están todos aquellos que me daban solución? Solo me queda el Señor. Y es entonces cuando uno quiere volverse al Señor. Yo pienso que siempre debemos confiar únicamente en el Señor. Únicamente en el Señor. Porque como hemos leído al principio, el Salmo 37:25, dice que ningún justo mendigará el pan. Y pienso que el volvernos a un montón de situaciones que no son el Señor es mendigar. Porque el único que tiene que encargarse de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es nuestro Padre Celestial, es el Señor. Y al primero que tenemos que ir y decir, Señor, tengo esta situación, que Él ya la conoce, porque Él ya nos ve, ya nos observa, ya está con nosotros. Pero al primero que tenemos que ir es al Señor. Y dejar que Él solucione el problema, dejar que Él se encargue del problema, porque eso reforzará nuestra fe en el Señor. Y eso no solamente hará que se cubran nuestras necesidades, porque Dios ha prometido cubrir nuestras necesidades, eso hará también que cuando venga una situación difícil, no venga temor sobre nuestras vidas. Podamos echarnos en esos tiernos pastizales que dice el salmista, porque sabemos que Dios se está encargando de todo. Pero en el momento en que entra una pequeña duda, un pequeño temor en nuestro corazón, demuestra que no tenemos puesta nuestra confianza en Él. Es necesario tener la confianza puesta en Él, y para ello vienen estas pruebas. Es necesario que vengan estas pruebas, para que nuestra fe sea probada y verdaderamente sea hallada en que confiamos en el Señor. Si leemos Primera de Pedro, el capítulo 1. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, ahora por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías. Cuando nosotros creemos y nuestra fe se halla únicamente en el Señor, es cuando Jesús se revela a nosotros. Es cuando Él se muestra a nosotros. Es cuando Él muestra verdaderamente que se encarga de nosotros. Eso es lo que hace reforzar nuestra fe en Jesús todos los días, y hace que cuando venga una situación difícil, habiendo tenido paciencia, sabemos que Él va a responder. Cuando llega esa situación difícil, estemos tranquilos, porque si Él se ha encargado, va a volver a encargarse. Y además porque creemos que se va a encargar, porque su palabra es verdadera y Él no miente, Él no engaña. Hay situaciones difíciles en estos momentos, pagos que realizar, dinero que hace falta para comer, hipotecas que se tienen que pagar, trabajo que no llega y pensamos cómo se va a cubrir todo esto. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, porque todo el que cree en Él no será avergonzado, no será avergonzado. ¿Qué significa esto? Todo el que cree en el Señor, que Él va a cubrir sus necesidades, no será avergonzado. No será avergonzado delante de los que te vienen a cobrar, cuando tú tengas que decir, no tengo para daros porque ha habido una situación. No serás avergonzado, no tendrás que pasar vergüenza de ellos, porque el Señor suplirá tu necesidad. Él no va a dejar que ninguno de nosotros seamos avergonzados.
no os preocupéis, pero todo esto debe ser única y exclusivamente creyendo que Él se va a encargar de nosotros, creyendo en el Señor. Hay un versículo en cuanto a esto que para mí es la clave de todo ello, y se encuentra en Hebreos, el capítulo 10. Es un versículo fuerte, por lo que dice. En el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 38, dice así: pero mi justo vivirá por fe. Y sigue diciendo: y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Es duro esto. Si retrocede, si deja de creer en él, en el Señor, dice el Señor, mi alma no se agradará en él. Y a veces te quedas pensando, ¿cómo nos agradará en mí? El Señor quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. Si no ponemos nuestra confianza en Él, estamos poniendo la confianza en otras cosas. Y eso no le agrada al Señor. Es así de sencillo. No le agrada al Señor. Porque entonces cuando llega un momento de dificultad extrema, el Señor no podrá ayudarnos a salir de esa situación. Porque no hemos creído en Él. Y el Señor ha atado todo en esta vida bajo la fe en el Hijo de Dios. Si tú no crees, ya has sido condenado, porque al no creer estás haciendo nulo el pacto que tenemos con el Señor. Si no crees en el Señor Jesucristo, estás haciendo nulo el pacto que Él ha hecho con nosotros. Estás pisoteando la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros, para que ahora tengamos un pacto nuevo. Si no crees en el Señor, Él no se agradará en ello. No se agradará. Y además a nosotros, no nos traerá ninguna retribución, porque no será el Señor el que se esté encargando de nosotros. Tendremos que estar buscando las soluciones en otros lugares. Y cuando esos lugares cesen, ¿qué haremos? El Señor siempre se encargará de nosotros. Quiero leer el texto de la historia de Elías, que me ha parecido que para este momento es casi lo más acertado y lo más adecuado. En Primera de Reyes, el capítulo 17 de Reyes. Quiero leer del 1 al 16. Es un poco largo, pero quiero leerlo porque esto muestra muy bien quizás es todo este momento. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por palabra mía. Y la palabra del Señor vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Me llama la atención porque es una situación como la que podemos tener precisamente ahora. Le dijo a Acab: el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dice que no habrá rocío ni lluvia en estos años. Que no habrá rocío ni lluvia significa que la tierra se va a secar y va a haber falta de alimento. Eso significa que, como tenemos ahora mismo que estamos sin trabajo, va a haber también falta de pagos y va a haber falta absolutamente del sustento básico que necesitamos. Y además el Señor le dice a Elías que se dirija al oriente y se esconda en el arroyo de Kerit. Es como la situación que tenemos ahora, que es que además nos tenemos que meter en casa y no podemos salir, con lo cual no podemos hacer nada para cubrir ese sustento. El 4 dice: y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Y fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues partió y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Es como te marchas a casa porque la situación en la que hay lo requiere, y antes de ir a casa haces como ha hecho todo el mundo, haces el acopio necesario para volverte a tu casa y esconderte, y vives de ello, tanto por la mañana como por la tarde. Pero pasados esos días, se seca el arroyo. Pasados esos días, se te seca la cuenta, porque no hay trabajo, no hay pagos, se te seca la cuenta.
Se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra, y la palabra del Señor vino a Elías diciendo: Levántate y ve a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer que te sustente. Fíjate la confianza que tenía Elías, que siempre estaba pendiente de la palabra del Señor. Por eso el Señor se le revelaba y podía hablarle, porque sabía que Elías estaba escuchando, y Elías iba a hacer exactamente lo que el Señor quisiera que hiciera. Y se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ella aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y aquí el kit de la cuestión, el versículo principal que dice: porque el Señor, Dios de Israel, Dios de la tierra, Dios de este mundo, dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Es impresionante, porque confiando en la palabra del Señor, el Señor cumple su palabra. Y en los momentos difíciles, aunque esté sucediendo lo que está sucediendo, el Señor no dejará que escasee tu pan y todo lo que te sea necesario. Esto es un poco lo que quería compartir. Es necesario que confiemos en el Señor hasta el final, porque si no lo hacemos, al Señor no le agradará, no podrá dar a sus hijos lo que necesitan, porque no han creído en Él. Y el Señor ha escondido todo bajo la fe, bajo la fe. Al que cree todo le es posible. El que cree en Él no será defraudado. El que cree, el que cree, el que cree. Pero el que no cree al Señor no podrá recibir ninguna de estas cosas. Aunque sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros y una y otra vez estará pendiente, es necesario que creamos.